Hola, en este tutorial mostraré cómo instalar VirtualBox en Mac, Ubuntu Server, Custom Workspaces y cómo crear tu propia imagen personalizada para Custom Workspaces. Muy bien, te diré qué es y para qué sirve Custom Workspaces. Custom Workspaces te permite tener una especie de imagen de programas como por ejemplo, Chrome, Firefox, Tor Browser, LibreOffice, GIMP, Inkscape, QBTorrent, etc. Custom Workspace tiene una interfaz web para acceder a esas imágenes y crear un contenedor. Ejemplo, si quieres usar un navegador web que no tenga ninguna información tuya o si solo quieres hacer una búsqueda sin dejar rastros en tu navegador, entonces puedes usar Chrome, Firefox o Tor Browser en Custom y destruir ese contenedor cuando termines. También tiene otros usos como por ejemplo si programas en varios lenguajes de programación y solo necesitas un IDE sin tener que instalarlo en tu ordenador. Muy bien, ahora vamos a Google y buscamos VirtualBox. Le damos al link y seleccionamos descargar VirtualBox para macOS. Esperamos a que se descargue. Cuando termine de descargarse lo abrimos. Le hacemos doble clic a la caja. Seguimos las etapas para instalar VirtualBox en macOS. Si te sale esto, pon la contraseña del usuario con derechos de administrador de tu Mac. Muy bien, después que la instalación termine nos preguntará si queremos meter el archivo a la basura. Le damos que sí porque ese archivo ya no lo necesitamos. Ahora abrimos VirtualBox para ver que todo está bien. Bien, VirtualBox se instaló correctamente. En este vídeo estaré usando Linux Ubuntu Server Minimum como sistema operativo para la máquina virtual. Para descargar Ubuntu Server, buscamos Ubuntu Server en Google y descargamos el ISO. Yo ya lo tengo descargado, por lo que no lo descargaré de nuevo. Ahora vamos a crear la máquina virtual en VirtualBox. Ponle el nombre que quieras a la máquina virtual. Yo le pondré como nombre Ubuntu Server. Ahora seleccionamos el lugar en donde queremos que se guarde la máquina virtual. Yo estaré guardando la máquina virtual en un SSD externo. No uses una USB para guardar y usar máquinas virtuales, eso podría dañar la USB. Ahora seleccionamos el ISO de Ubuntu Server que acabamos de descargar. Le damos a Next. Si quieres puedes ponerle un nombre para el host de la máquina virtual. Los requisitos mínimo de RAM para Custom son 4 GB. La conversión para ser exactos de 4 GB a MB son 4096 MB. El requisito mínimo de CPU o procesador para Custom son 2 core. Yo pondré más CPU y más RAM para que la máquina virtual sea más rápida. Ten cuidado con no poner lo mismo si tu ordenador no tiene suficientes recursos. El mínimo de disco duro son 50 GB para Custom, pero yo pondré 100 GB porque la estaré usando más adelante para otros proyectos. Después de crear la máquina virtual la encendemos para instalarle el sistema operativo Linux Ubuntu Server, pero con la opción de Minimum ya que no necesitaremos ningún paquete adicional. Custom se encargará de instalar lo necesario. En la opción que diga LVM Group le quitas la casilla. Esto te evitará problemas más adelante si te quedas sin espacio de disco duro y decides agregarle más espacio.
Sigue las etapas de instalación y lee muy atentamente. Ahora apagamos la máquina virtual y vamos a las opciones de VirtualBox para quitar todos los ISO que tengamos en la lista de ISO. Esto nos evitará problemas más adelante. Ahora vamos a la página oficial de Casm y buscamos la documentación de instalación para ver los comandos. Son solo 4 comandos para poder instalar Casm. Este vídeo dura tanto solo por la instalación de VirtualBox y de Ubuntu Server. También porque al final muestro cómo puedes crear tu propia imagen personalizada. Muy bien. Ahora yo cambiaré la carta de red de mi máquina virtual para poder conectarme en SSH a esa máquina virtual y copiar y pegar los comandos de la documentación de Casm a la terminal de la máquina virtual. Podría escribir los comandos a mano, pero así muestro cómo puedes cambiar tu carta de red y conectarte a SSH. También más adelante necesitaremos copiar y pegar comandos más largos para la creación de una imagen personalizada. Para podernos conectar a la máquina virtual con SSH, necesitaremos saber cuál es su IP. Para eso usamos el comando ipadd. Aquí abrí una terminal en el ordenador Mac para poder conectarme con SSH a la máquina virtual. El comando es ssh nombre usuario @máquina virtual. Bien, ahora que estamos conectados podremos copiar y pegar esos 4 comandos. Iré copiando y pegando uno por uno. Muy importante, cuando la instalación termine, te saldrán varios usuarios con contraseñas. Cópialas y guárdalas en un lugar que no las pierdas. Yo haré una nota en Visual Studio Code. Esos usuarios son para poder conectarnos al sitio web del servidor Casm Workspaces más adelante. Procura no perder la contraseña del usuario admin, ya que no sé cómo podrías recuperar la contraseña si la pierdes. Te recomiendo ir a los parámetros del usuario admin desde el sitio web y cambiar la contraseña y poner una que puedas recordar fácilmente.
Bien, Casm fue instalado correctamente y ya podemos entrar al sitio web sin problema. Si te ha gustado el tutorial dale like y suscríbete si quieres ver los otros tutoriales que iré publicando.